Bueno, hoy, la última vez que hablamos de que lo de Guaidó iba a pasar, qué viene después, ¿verdad? El primer plan, después que se autoproclama Guaidó, es tratar de entrar por la frontera y crear un caos en la frontera con Colombia. ¿Por qué? Porque si tú lograbas pasar las barreras que hicieron los voluntarios del Estado venezolano, bueno, ahí se metía cualquiera. Sabemos que ellos tenían 200 personas, que muchos de ellos eran paramilitares, que iban a entrar a crear violencia, a saquear, a matar, a crear un desastre. Y lo segundo que les voy a hablar hoy es el ataque terrorista que se le hizo al cerebro de toda la conducción eléctrica de 3/4 partes del país. En Venezuela, la electricidad de Caracas estaba en manos privadas, que nunca hizo ninguna inversión para expandirse hacia el interior de la República. Entonces el Estado hace muchos años, hace más de 40 años, hizo una represa, ahí les voy a enseñar un mapa, y esa represa surte de electricidad a 3/4 partes del país, incluyendo Caracas, porque se volvió insuficiente la empresa privada. Recuerden que Chávez nacionaliza esa empresa privada, baja los costos para el usuario del pago de la electricidad, pero al mismo tiempo el Estado se ve obligado a hacer una cantidad de inversiones. Y este mecanismo que tiene actualmente el GURI no se ha podido cambiar, pues es un costo enorme lo que maneja todas las turbinas que se mueven en esa represa. Entonces vamos a empezar para enfrentar lo de la represa del GURI, que es un poco más corto, y después nos vamos a ir a la frontera con Colombia para ver cuál era el plan que ellos tenían, ¿no? Sí. Esta es la represa del GURI. Esta es una zona llena de ríos. Este es el río Orinoco. El río Orinoco en el estado Anzoátegui y en el estado Monagas es donde está la gran producción petrolera. En este estado además está la gran producción de oro, coltán, y pare de contar. Es un estado súper rico, es un estado muy selvático. Y todas, por ejemplo, yo estaba en el GURI, esa es una zona totalmente aislada. Lo único que hay allí son las casas que se crearon cuando se hizo la represa para los topógrafos, los ingenieros, y hoy en día para los que mantienen la represa, los que mantienen las turbinas, los que tienen las computadoras, porque todo eso es a través de computadoras, un sistema que se compró en el Canadá hace muchos años, ¿verdad? Y tenemos los 3 puentes que hizo Chávez sobre el río Orinoco, que conectan el estado Bolívar con el estado Anzoátegui. Esta zona aquí tiene bastante río también, el estado Monagas, ¿verdad? Yo lo he recorrido, es un estado, cuando uno se va cercano hacia el sur, es bien despoblado. Hay una población aquí y allá, pero es bien despoblado. Y esto se los quiero mencionar también porque esto es el estado del Tamacuro, es un estado donde sale el delta del Orinoco, es bastante húmedo, unas corrientes muy fuertes, y aquí tenemos a Guyana, y aquí es donde ellos quieren explotar oro, Guyana, ilegalmente. Esos son los conflictos que han visto con Guyana. Es importante entender bien el mapa de Venezuela. La última conferencia que di en el Círculo fue la importancia geopolítica de Venezuela y cómo nos está ayudando Rusia. Entonces hablamos de que Rusia tiene aquí unos aviones, unos portaaviones, dragó toda esta zona, tiene otro aquí en la costa de Araya, y ustedes me preguntarán por qué aquí, si usted va por esta zona, esto es terriblemente windy, mucho aire, un aire muy fuerte, y es difícil navegar. Yo he tratado de navegar por ahí, es bien difícil. Entonces ellos ponen sus portaaviones aquí, ¿verdad? Y cualquier cosa sale. Aquí se controla la zona de Colombia, la Guajira colombiana. Aquí se puede controlar todas las islas. Y además Rusia tiene un portaaviones
en esta zona del delta aquí, ¿verdad? Frente a Trinidad, pero que controla toda esta zona. Entonces, ahora que los Estados Unidos no lograron obtener más militares, hay un programa que viene, que también se los di en el círculo, hace más de 5 años, para meter más paramilitares en Venezuela, más paramilitares. Se hizo un programa con un famoso chavista que se llama Freddy Bernal, que lo tengo ahí en una entrevista que se hace, y él va a explicar cómo fue la batalla en la frontera con Colombia. O sea que tengo bastante material audiovisual para que ustedes se den una idea de qué es lo que planea los Estados Unidos, o planifica. Aquí tenemos el estado Táchira. Esto, como podrán ver, es la cordillera de los Andes, que entra a Venezuela y termina en este estado, en el estado Lara. Táchira, Mérida, Trujillo y Lara son 4 estados donde penetra la cordillera de los Andes, y esta es la zona donde hay un tránsito constante de Venezuela-Colombia, Venezuela-Colombia. ¿Por qué ese tránsito es tan grande? Bueno, porque nosotros tenemos 5,5 millones de colombianos que, cuando vivan en Caracas, mayormente tienen todavía familiares en la costa. Entonces ellos le mandan dinero, van a visitar, se llevan los hijos, se traen los hijos donde ellos consideren que haya más ventajas, y se han ido trayendo a su familia porque Venezuela les ha dado más ventajas, ¿verdad? Entonces, este tráfico aquí no solamente de seres humanos, sino hay contrabando de gasolina, porque la gasolina de Colombia es mucho más cara que la gasolina de Venezuela. Entonces hay contrabando de alimentos también, porque los venezolanos reciben un alimento subsidiado por el Estado. Pero los venezolanos van a Cúcuta, van a Colombia a comprar. Colombia tiene una excelente industria textil. Desde que yo era una niña, se había un matrimonio en la familia, entonces se iban a Cúcuta y compraban las sábanas, las cortinas, la ropa interior, los pijamas. Entonces Cúcuta ahorita está sufriendo, ¿no? Una vez identificado todo el mapa, ya sabemos dónde queda el Guri, y vamos a ver. Esta es la represa del Guri. Esto fue algo que se llevó años, porque hay una fauna y una flora gigantesca. Esto es plena selva. Y estas turbinas son las que suplen de electricidad a casi toda Venezuela. Aquí vemos la turbina dañada. Son unas turbinas que giran gigantescas a grandes velocidades. Cuando atacan el cerebro, que es la computadora, lo que maneja todo eso, las turbinas se volvieron locas y empezaron a chocar contra ellas mismas. Pasa la próxima. Mire eso. Ya. Se destrozó todo. Sigue la otra. Ahora, yo soy una gran defensora de la revolución. Y a veces se me ha criticado. Bueno, tú nunca criticas, yo no vine aquí a criticar. Yo vine aquí a que se comprendan las dificultades y que en menos de 5 días ya esto estará reparado. Supe por algunas fuentes que tenemos unos estudiantes en Rusia, porque la idea de Venezuela es cambiar ese sistema canadiense, del cual los Estados Unidos tienen control. Yo he estado en la represa de los 3 Gorges de la China. Eso tiene un control absolutamente chino. Y tienes tu parte que tú entras y te lo enseñan y todo. Pero la seguridad que hay allí es inmensa y ellos controlan su cerebro ellos mismos. Eso es lo que pretende Venezuela. Con todas las dificultades económicas, con todas las cosas que tenemos. Esto que lo puedan haber reparado en 5 días, para mí deben haber estado preparados con turbinas ya listas, reconstruidas. Ya tenían personal. Si nos pasa esto, ¿qué vamos a hacer? Recuerden que cuando hubo el sabotaje del PDVSA en el 2002, uno de los problemas que tuvo el Estado venezolano para retomar la empresa petrolera era que el cerebro de la empresa petrolera estaba en California, en una empresa que era una subsidiaria de la CIA. O sea que la CIA controlaba todo el cerebro de nuestro petróleo y todas las finanzas encima de. Y recuerdo, y Manuel lo debe recordar, que se tardaron 30 días y noches
30 días y noches, buscaron a los niños más inteligentes, y tengo el honor de decir que tengo un sobrino que estuvo ahí, que el muchachito es, pero un genio de la computación. Con todos sus profesores en la universidad tuvieron 30 días y 30 noches hasta que lograron descifrar las claves que estaban en California. Aquí ya deben haber tenido el conocimiento de las posibilidades de lo que podía pasar. Porque yo les dije la otra vez, ahora lo que viene es terrorismo. Agua, electricidad, comida, aire, contaminar el aire. Porque los otros, bueno, meter paramilitares también lo van a poder hacer. Pero ya una invasión aérea les va a costar un poquito más, además de todas las dificultades que se les presentarían en Colombia. Tienen 7 bases y todavía no las han podido controlar. Dame la próxima. Aquí quiero que vean una entrevista, solo saqué unos minutos para que vieran cómo la persona explica cuál es el cerebro que han atacado. El Woody requiere, por favor, si pueden tomar acá, de un sistema de control. El sistema de control es lo que técnicamente se llama un sistema SCADA. Y ese sistema SCADA no es otra cosa que un sistema de supervisión, control y requisición de datos que permite, desde la perspectiva informática, desde la plataforma informática, controlar todo lo que son los elementos de generación de energía. Si saboteas esto, saboteas el funcionamiento. Pero para sabotear esto requieres 2 cosas. O tienes que tener accesos desde afuera para poder hacerlo, o tienes que tener complicidad interna para modificar los procesos, que es lo que dice Marco Rubio. Evidentemente, si no funcionaron, es porque... ¿Y Marco Rubio por qué tendría que saberlo? Ajá, esa es la gran pregunta. ¿Cómo Marco Rubio anuncia esto antes de que el Estado lo haya anunciado al mundo, ¿no? Esto es lo que han atacado. ¿Cómo lo sabe? Esto es muy importante porque ya Venezuela ha pedido a la Corte Internacional, porque esto es un crimen de lesa humanidad, que abra una investigación. Ya hay 2 detenidos en Venezuela, no tengo sus nombres, nadie lo sabe, pero ya lo anunció el presidente, que hicieron la complicidad interna. No solamente atacaron un día cuando se estaba restituyendo, atacaron otro día, o sea, tenían 3 puntos de ataque y fue posible volverlo a la normalidad. Ahora, esto estaba sumado, para que usted vea cómo está organizada la comunidad en Venezuela, a un ataque a las subestaciones en Caracas. Y lograron explotar una subestación nada más. En un barrio, una zona de gente con recursos. Pero en los barrios no pudieron entrar. No pudieron entrar. Ahora, una cuestión graciosa, ¿no? En ese barrio que le estoy hablando, yo viví allí. Clase media alta. Pero los últimos, no, eso es Cumbre de Curumo, Baruta, El Hatillo. El Hatillo es una zona donde el alcalde era del poder sionista en Venezuela. Ese está ahorita sin luz. Ese se salió del país porque hizo una violencia terrible. Un juez le dijo que parara la violencia. En esos casos se tuvo que escapar del país, ¿no? Entonces esa es más o menos la conformación de la zona. Fueron los últimos en que les llegara la luz. ¿Por qué? Bueno, pero ustedes no quieren a Guaidó, esto lo hace Guaidó. Bueno, ahora aguántate tu cosa y vas a ocupar los barrios. De los edificios que tienen ascensores altísimos, de los que no tienen comida, porque tienen las neveras llenas de comida. Entonces hay un famoso Twitter que me causó mucha gracia, que decía: ¡ay, cómo es posible que el gobierno es tan ineficiente! No tengo luz. Guaidó, ayúdame, que se me van a perder los 30 kilos de carne que tengo en la nevera. Ah, pero tú eres que te estás quejando que no hay comida. Que se te pierdan tus 30 kilos de carne, pues. Tú no es que estás feliz con el sabotaje y con el terrorismo. Bueno, ahora aguántate, ¿no? Es algo cínico, algo gracioso, pero está pasando. Hoy en día, no por fuente segura, que la comunidad se ha organizado. Se están cuidando las represas, porque hay otras represas. Hay una que se llama El Lagarto, que es una represa gigantesca muy cerca de Caracas. Hay el embalse
la Mariposa, que es el que suple de agua Caracas, eso está todo vigilado. Hay las VC, que son las unidades de batalla, Bolívar y Chávez. Están las milicias, está la Guardia Nacional. O sea, nos hemos visto en la necesidad de crear comisiones que estén custodiando todos nuestros servicios. CDR. ¿Ah? Es un sistema de vigilancia. Cuida eso. Bueno, tú has estado en la China, yo recorrí toda la China. Yo en mi vida vi algo tan organizado y tan seguro. Yo me acuerdo que el primer día que llegamos a Beijing, nos iba a buscar una persona, pues se encargaron de nosotros, el embajador se portó muy bien, bueno, todo perfecto, pero teníamos un día libre, el primer día. Entonces salimos a caminar y yo quería ir a Tiananmen Square. Y resulta que ahora pues no entran carros por yo no sé cuántas cuadras, ¿no? Nosotros nos fuimos del hotel caminando, 15 cuadras, pero los taxis no llegan ahora al Tiananmen Square, sino que tienes que caminar. Bueno, nos fuimos caminando y de repente veo una cola de gente, pero eran muy organizadas, ¿no? Eran como 8 filas de gente y todos están caminando y yo digo, ajá, porque esto debe ser para poder pasar porque hay una autopista arriba. Evidentemente sí, había una cosa que baja y hay un puente por donde pasa la autopista. Bueno, esa cola era para entrar al museo. Entonces todo el mundo tiene que pasar por un control de armas, ¿no? Te revisan y tienen esos controles que ponen aquí para detectar armas, eléctricos, y está la Guardia Nacional y te va pasando la gente. Cuando entras al museo tienes que comprar una entrada, pero para poder comprar una entrada tú tienes que enseñar, como hay en Venezuela, ellos tienen un ID, ellos tienen un carnet que tiene su número, incluso tiene dónde vives, quién eres y todo, porque ellos para controlar que la gente no se venga con los niños a Beijing, tienen un número que ese número no deja que inscriban los niños en la escuela en Beijing. Tienes que dejarlos en tu pueblo, irte a tu pueblo, dejar a tus padres con los niños. Han tratado de evitar una superpoblación de Beijing, sí. Entonces cuando llego yo no me había llevado el pasaporte porque yo nunca viajo y saco el pasaporte porque me da miedo, lo dejo en la seguridad del hotel. Entonces me empiezan a pedir, bueno, un ID. Entonces yo, que no entiendo chino, le trataba de hablar inglés, la muchacha hablaba poco inglés, y entonces la muchacha estaba frustrada, y yo estaba frustrada, y por favor, y no sé cuánto, y no sé dónde. Bueno, la moraleja es que me dejaron entrar, porque yo me puse, ay no, sálgase de la cola, quédese aquí un ladito, no, yo quiero entrar a mi museo, yo vine de tan lejos, yo vengo a llorar. Entonces mandaron una mujer policía, la mujer nos registró a todos, registró a los niños, y entramos al museo, y sin pagar. Y yo, bueno, ¿cuándo que voy a comprar la entrada? Pero no me dejaron pasar, tuvo que venir una mujer policía y revisarnos y qué hotel está. Yo me había llevado las cosas del hotel, siempre me las llevo por si me pierdo, pero un sistema de seguridad enorme. Bueno, Venezuela se ha convertido en eso. Hoy en día para yo ir a Venezuela mi esposo tiene que ser entrevistado en un consulado o en una embajada para poder tener una visa. Vienen las medidas de seguridad, ¿no? Ahora enseña, Alex. Vamos a ver cómo ellos hablan, cómo recuperan eso. Hoy los trabajadores del sector eléctrico están comprometidos con el pueblo venezolano. Están recuperando el servicio que ha sido saboteado. En estos momentos ya recuperamos el centro del país, recuperamos el oriente del país y el sur del país. El ataque fue de una manera planificada, de tal manera que atacaron el centro, el cerebro del complejo URI, que permite el manejo de la frecuencia y la demanda de las máquinas. Aquí estamos los trabajadores, defendiendo la patria, para garantizarle la felicidad y la paz al pueblo venezolano. Él habla un poco más, pero solo quería que viera las pantallas, ¿verdad? Todo eso se quedó negro. Ahora, tenía muchos videos que a mí me encantan porque eso da mucha esperanza. Chávez hizo, nosotros tenemos un cuartel muy grande. Ese cuartel muy grande tenía una oficina donde estaba Israel y los Estados Unidos, controlaban el cuartel. Bueno, Chávez lo saca, Chávez empieza a crear unos edificios
para la gente, para habitar, o sea, el poder Fuente popular Tiuna. detrás del Fuente cuartel. Tiuna. ¿Ah? Fuente Tiuna. Sí, se llama Fuente Tiuna. Lo llaman Conejo Blanco al cuartel, pero todas se llaman Fuerte Tiuna. Entonces esos edificios se llaman Complejo Tiuna. Entonces se quedaron de repente en la oscuridad, totalmente oscuros, ¿no? Entonces empiezan, ¡Viva Chávez! ¡Que se mueran los yanquis! Y empiezan, se gritaban de un balcón a otro como no nos vamos a resistir, pues estamos sin luz, pero ¡viva Chávez!, ¿no? Y ¡viva Maduro! Entonces esa es la voluntad, lo que está presentando el pueblo venezolano. Es como que se hubiera puesto aún más bravo y más resistente con las dificultades. Y además que han aprendido que el presidente Maduro ha seguido el legado de Chávez, que el Estado los está atendiendo. Me decía mi sobrina que dirige una OVC en la zona donde está ese lorito, en San Pedro, que son en Caracas. Me decía ella que inmediatamente el ejército les trajo agua, esa cosa de agua grandote, mucho más grande que esa, agua para la gente. Hay que de tu carro, tú tienes carro, ¿dónde vas tú? ¿Quién tiene gasolina? ¿Quién necesita ir al hospital? Empezó una organización popular a movilizar. ¿Quién necesita esto? ¿Quién necesita lo otro? ¿Quién no tiene alimentos? ¿Qué madre tiene niños pequeños? ¿Quién necesita leche? Y cada VC tiene un grupo de gente que atiende, una lista con teléfono, dirección, todo. O sea, había una organización popular que logró, porque lo que quería Elio Abrams, es que el pueblo se frustre, no tengo agua, no tengo luz, no tengo comida, no tengo nada, no puedo ir al hospital, no se podía expender gasolina. No se podía expender gasolina. Pues nuestra gasolina es nacionalizada, pero funciona con esos aparatos eléctricos para descargar gasolina. Entonces ellos esperaban una crisis con esto. Un caos. Y no se les dio. Y no se esperaban que el gobierno venezolano estaba tan preparado. Hay una subestimación de nuestra capacidad como latinos, porque eso es generalizado. Yo siempre fastidio mucho a mi marido que es gringo, cuando vamos a la fiesta, que ellos les encanta criticar a los latinos, y eso pasa aquí en los Estados Unidos. No lo puedo creer. En este país tan organizado, y siempre les tengo ese fastidio, ¿no? Porque a veces nos subestiman y realmente nosotros tenemos la capacidad de controlar estos embates. No va a ser fácil. No sé si oyeron que American Airlines suspendió los vuelos a Venezuela. Ahora, hubo un grupo de Hands of Venezuela, de Pastores por la Paz, Veteranos por la Paz, fue a Venezuela a visitar a Maduro y se quedaron varados en Venezuela porque se les cerraron el vuelo American Airlines. Me imagino que el Estado pues buscará la manera de sacarlos a través de Trinidad o Bogotá o Costa Rica o otra parte, ¿no? Pero esa es otra de la guerra económica. Ajá. Yo tengo que hacer una aclaración y no sé si anda por aquí alguien que también sepa, porque yo trabajé mucho tiempo en un charter. Cada vez que un vuelo sale de aquí, ese vuelo le garantiza a los Estados Unidos, a través de unos filings que se hacen cuando dan aprobación, todos esos vuelos tienen que tener, siendo charter, no siendo charter, tienen que tener aprobación del Departamento de Transporte de aquí. Garantiza que ellos no van a dejar varado a ningún pasajero en ningún lugar. Que ellos tienen que garantizar el regreso de esos pasajeros. Usted puede suspender los vuelos, ese es su derecho, pero ese pasajero que usted ya llevó a ese país, sea donde sea, usted le garantiza al gobierno que usted lo va a regresar. Claro, la O cosa sea, es que cuándo, si no lo cómo, han hecho, ¿no? si no lo han hecho, están violando sus propias leyes. A eso voy, nada más. Si no lo han hecho, están expuestos, si se sigue la ley, a una penalidad enorme por pasajero, pero una penalidad enorme por pasajero. Solo quería decir eso. Sí, estoy consciente de eso. La cosa es que si tienes un día que tienes que regresar a trabajar, Hombre, claro, o tienes hotel y comida, el Estado los va a proteger indiscutiblemente. Pero yo tengo una hermana que es cuálida, que está ahorita visitando, y aquí se queda. Ahora ya verá cómo se va, para lo mejor se va por Bogotá. Recursos tiene, ya verá cómo hace, ¿no? Pero no deja de ser un inconveniente.
En el fondo también es una ventaja para nosotros, porque ¿quién es el que viene a visitar Miami? ¿Es de los nuestros o es de los otros? Claro. Y seguro que se van a tratar de salir más. No, ahora no puedo ir a Miami, tengo que ir. No, ellos verán cómo se salen, ellos verán cómo se van del país. A la larga, el que menos va a poder viajar es el obrero, el trabajador, es aquel que está contento con su servicio de salud, sus muchachos en el colegio, me traen mi caja de alimentos que la compro subsidiada con mi salario, tengo una vivienda decente que la compro con el subsidio que me da el Estado. Ese es el que se va a ir formando y el que va a cambiar pues la población. Pues. Yo quería decir, Alexa, lo que tú decías de en cómo ellos nos miran a nosotros los latinos. Si no le quedó muy bien y preciso a José Martí cuando los retrató y dijo a los Estados Unidos, el norte revuelto y brutal que nos desprecia. Le quedó a José Martí excelentemente. Hoy cuando tú ves las masacres en las escuelas, todo lo que esta sociedad, la adicción a los opioides, toda la enfermedad que existe en esta sociedad, si esto no es un norte revuelto y brutal. Y mira a Donald Trump, que si los mexicanos son violadores, que si nos siguen Sí, definitivamente hay un desprecio hacia el latino y y yo me imagino que Elliot Abrams y todo eso deben estar furiosos con el Guaidó. Estos incompetentes que no hacen nada, pues eso es parte de eso. Si nosotros somos incompetentes, pues ellos también. Estaban tristes que no lo arrestaron. Estaban echando chispa que no, que como. Bueno, la idea era que no regresara, porque es una provocación. Pero si tú lo arrestas, tú corres un peligro. Claro. Que venga y le pague un guardia nacional $200,000, mátalo. Entonces se lo zumban al Estado. Sí, Lo pero mata un guardia podría nacional. Entonces, Chávez siempre decía algo que es un dicho muy venezolano: déjalo que se cocinen en su propia salsa. Ajá. Ya no lo llaman presidente interino. No. Ahora lo llaman presidente de la Asamblea Nacional. Sí. ¿Verdad? Acaban de hacer una manifestación nosotros, ¿verdad? Este sábado, que fue gigantesca. Sí. Y él tuvo una en la semana y no le fueron ni 100 personas. No tienen poder de convocatoria. Pero eso hay que mostrarlo. para que- Desconocido. ¿Por qué él no vino a esa boca? ¿Por ¿Por qué? qué no dejó entrar? ¿Por qué se cayó la boca después de estar meteando así los cubanos, decimos así, ¿no? Tanto de que no iba a entrar, que no iba a pasar, y resulta que aterrizó. Olvídese de los embajadores que estaban ahí, que si usted los monta un avión, los larga ahí. No. ¿Por qué dejaron entrar a ese hombre? El problema es que para entrar en Caracas, yo trabajaba en América, usted tiene que tener algún tipo de acuerdo previo para que ese avión aterrizara ahí con él. Y aparentemente el gobierno de Venezuela hizo algún tipo de arreglo, acuerdo, y dejarlo aterrizar. Aparentemente la política es de desgaste a Guaidó. Y no quieren crear un problema que haga un héroe, un mártir y se creen guarimba. Quiero que recuerden que antes de Guaidó lanzarse, Perdona, y la compañía no es de eso, la compañía es de Copa, que es peruana. Y esa compañía es estricta es la mejor que ha salido varias veces, que no falla su itinerario, ni para adelante ni para atrás, preciso, es la mejor. La Copa de Panamá. porque eso es internacional, usted no puede entrar sin documento y él no tiene pasaporte. Pero ahora vamos a pensar de una manera inteligente, ¿verdad? Porque somos gente inteligente. Antes de Guaidó lanzarse, se reúne con quién? Con Freddy Bernal, que ahorita lo van a ver, y con Diosdado Cabello. ¿Por qué? Porque una vez que usted se mete en este paquete, su vida peligra. No porque la revolución le atente contra su vida, su misma gente, los mismos Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es un muerto que le van a echar a la revolución, entonces crean un mártir. Entonces este no es tonto, entonces Guaidó tampoco es tan tonto, porque ya hay un antecedente con Leopoldo López. Leopoldo López, el gran ídolo de Venezuela, y las guarimbas y la violencia y todo, y un día va a su casa Diosdado Cabello con Freddy Bernal y le dice: aquí tienes, que hay un plan para matarte. Logra convencer a los padres, que viven en una mansión enorme,
Y se van con Diosdado Cabello y con Bernal y lo ponen preso en la Guardia Nacional. ¿Qué pasa mientras Leopoldo López está preso? Le están protegiendo su vida. Fíjate que a él lo cuidaban capitanes, coroneles, estaban, pero porque lo querían matar. Pero entonces esta gente de aquí de los Estados Unidos con la familia de Leopoldo López empiezan una campaña mundial, pobre hombre preso, es una víctima, no coge sol, no es tal cosa y aquella broma. Y con tan mala suerte que en todo eso la mujer le sale preñada. Entonces empieza el gobierno venezolano a decir, ese no es de Leopoldo López, porque él no tiene visitas conyugales, no tiene comida, no hace ejercicio, se empieza a poner y se lo empiezan a echar a su mejor amigo, que estaba asilado en la embajada de Chile. Por supuesto, cuando Leopoldo López ve eso, va a negociar con el Estado. ¿Y qué hace el Estado en su gran inteligencia? Casa por cárcel, vete para tu casa. Que te cuide tu padre, que pongan guardias privados en esa mansión que ustedes tienen, se acaba el descrédito de tu mujer. ¿Y qué pasó con Leopoldo López? Se quedó cayendo. Por eso Guaidó negocia. Entonces yo me imagino que ya el Estado sabe, a Guaidó lo van a obligar a regresar como una provocación. La idea era que no entrara, es lo ideal. Pero esta gente es mala en todos sus conceptos, ¿verdad? Entonces entra, uno cae en la provocación y ya él debe haber negociado eso con el Estado. Protéjanme la vida. El futuro de Guaidó es bien negro. Una vez que tú te metes aquí, es negro. Porque cuando ya no le sirva a los Estados Unidos te van a liberar. Hay un científico iraní que vino a hacer unos cursos en Columbia University, aquí en Nueva York, Columbia University. Y a él lo contactó la CIA, porque Irán tiene un cerebro igualito, para que él volviera a Irán y a través de un laptop le mandaban las coordenadas aquí, la empresa que manejaba eso, que instaló eso, y él dejaba a Teherán sin luz. Entonces el tipo muy inteligente al principio le dice, oh, o sea, yo no quiero mi pueblo, mi gente, yo voy a visitar a mi mamá, mi familia, mis hermanas que están allá. Pero el hombre de una manera inteligente le saca más información. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo es que debo ir? Después que vuela a Teherán y se esconde. Porque ya ese hombre tiene la muerte firmada. Pues. No regresa para acá. Y su compañera, una norteamericana, que era la que la estaba, el sponsor que lo estaba teniendo aquí, es la que habla de esto hace varios años, sin dar el nombre de él al público. Me imagino que la universidad sabrá quién es, ¿no? Entonces esto ha pasado. Eso es lo que acaban de hacer con el Guri. Le pagan a 2 hombres, a 2 empleados, a 2 traidores. Cuando hay dinero es lo que sobra. Pero no todos son traidores. Y ahora hay una consigna. Leales siempre, traidores nunca. Porque la parte psicológica del ser humano, de entender tus valores como ser humano, leal siempre, traidor nunca, ¿no? Y eso debe ser una consigna que debemos tener en nuestras vidas, pues. ¿Tú tenías una pregunta? No. Okay. Bueno, aquí tienen un mapa de Venezuela, ¿verdad? Y se ve más claro lo que es el estado Táchira. Vamos a hablar de nuestra frontera con Colombia y nuestra frontera con Brasil. Esto es un río que separa Colombia, que es el río Arauca. Es un río muy caudaloso, muy peligroso. Tiene anacondas, tiene unos caimanes agresivos, tiene enfermedades. Tiene pulgas, tiene garrapatas, tiene mal de Chaga, eso es en el medio de la nada. En este estado Apure, aquí está la capital del estado Apure, muy cerca de donde es Chávez, de Barinas. Chávez cuando se gradúa lo mandan aquí al estado Apure. Aquí hay un pueblo que se llama Guasdualito. En Guasdualito es una comunidad indígena donde hay muchas trochas. Trochas son caminos irregulares de entrada y salida a Colombia.
Pero ustedes se imaginan que entra ahí gente de esa tierra que sabe matar culebras, que sabe montarse, ellos hacen unos barquitos y saben manejar la corriente, ¿verdad? Porque es fuerte. En este río Arauca, voy a quitar bien el guadualito, ¿okay? Este es el Orza donde va Chávez apenas se gradúa, donde empieza a cantar todas esas canciones llaneras del Orza, que él canta y baila y todo eso, ¿no? En este río Arauca pasa una tragedia, no lo veo aquí marcado, ¿verdad? Esto ya está en el estado Táchira, la cordillera de los Andes. Pero quiero contarles una historia que pasó aquí en Venezuela hace unos cuantos años de los falsos positivos. Cuando las guerrillas en Venezuela se acudieron a la paz, no pasó como la violencia en Colombia. Ellos hicieron sus partidos, ganaron elecciones, formaron parte del gobierno, ¿verdad? Entonces la persona que dirigía eso con Henry López y ese cubano que estaba aquí, que se murió hace poco, que era de la policía secreta en Venezuela, Posada Carriles, dirigía Posada Carriles, la policía secreta. Pero cuando bajan las guerrillas, pierden su poder, porque ya el gobierno no necesita esa policía secreta tan terrible, ¿no? Entonces Henry López, que ya se ha acusado a este señor Posada Carriles, él crea una idea para él mantener su poder y empieza a crear falsos positivos. Entonces se va al río Arauca y hay unos pescadores colombianos que están pescando y él viene y los agarra con una ametralladora con su gente y los empieza a matar para ponerles uniforme y decir que eran guerrilleros de ELN. Entonces el Estado venezolano, hay que darle poder a este señor porque todavía hay guerrillas, y se meten las guerrillas colombianas y crea todo ese escándalo. Con tan mala suerte que esos pescadores son nativos de ahí, los hombres se zumban al agua y allá hay unos bambús chiquiticos, cortan un pedazo de bambú y empiezan a respirar con el bichito de bambú y se dejan llevar por la corriente. Logran salir, se los lleva la corriente al Táchira y logran salir y contactan a alguien y ese alguien busca a un diputado de izquierda. Entonces el hombre los saca a México y se forma un escándalo mundial de esos falsos positivos. Se acabaron los falsos positivos en Venezuela. Este hombre había matado 9 colombianos en Valencia. Bueno, ya no tenemos todo el mapa completo, o sea, cerca de Caracas, como a 2 horas de Caracas. 9 colombianos ilegales que vivían en una pensión, llegó a medianoche y los activó a todos. Les puso un uniforme y dijo que eran guerrilleros. Monkey Morales también estaba trabajando en la DCIP. En la DCIP. Monkey Morales también estuvo de jefe en una... Fíjate tú, pues a nosotros todo lo que salió de Batista se lo mandaron para Venezuela. Toda la policía secreta, todos los más malos y todo no, eso. Se estaba vinculado incluso al asesinato de Kennedy, fíjense que Monkey Morales era especial. Sí. Bueno, para que no se me vaya la idea, en esa matanza que hubo en Valencia, con tan mala suerte que una madre colombiana que se vino a Venezuela y vivió, mi hijo era un trabajador y mi hijo me mandaba y mi hijo era guerrillero y armó tal escándalo que eso se armó un escándalo mundial y la llevaron a la Haya, a la Corte Internacional y todo. Entonces quedó descubierto el plan de Henry López sobre los falsos positivos. Entonces, ¿cuál es el plan que esta gente tenía? En la frontera con Colombia, aquí está Cúcuta, mira que cerca está. Este es un pueblo que se llama Ureña. Ureña es un pueblo mixto de venezolanos y colombianos. Y los colombianos son una gente que han aprendido muchos oficios. Por eso que en Colombia hubo una aristocracia. Y la aristocracia requería buenos muebles, buenas ropas. Entonces formaron a la gente para que sirvieran. Pues, eso se perpetuó en el tiempo. Entonces Ureña están unos grandes carpinteros colombianos y algunos casados con venezolanas, algunos se traen los hijos, los llevan para el colegio en el día, abren la carpintería y en la noche van para Colombia. Porque antes de Chávez los tuvieron más de 20 años sin papeles. Bueno, entonces recuerden esta población de Ureña, ¿verdad? Está San Antonio del Táchira,
allá hay otro, y aquí hay otro, Puerto Santander. Estos son los 3 puentes donde se hace el plan para, vamos a meter la ayuda humanitaria. Pero realmente los camiones de la ayuda humanitaria estaban aquí en Ureña. Esta frontera de San Antonio del Táchira se hace con un convenio con Colombia, porque Venezuela viene con la idea, Robert, de acabar con el contrabando. Entonces Venezuela dice, vamos a construir un puente, hacemos unas tiendas, hacemos unos negocios, y que ellos compren, se les da la gasolina más barata, se les da lo que ellos necesiten más barato, pues. Pero es mejor que tener un contrabando tan caro. Como Uribe traiciona y Santos traiciona y todo, queda ese puente hecho, y es el puente que ustedes han visto aquí, que pusieron unos contenedores enormes. Ese puente nunca se inauguró, no tiene ni autoridades del lado colombiano ni autoridades del lado venezolano. Entonces Venezuela, previendo lo que venía, pone esos contenedores gigantescos para que no pudiera pasar nada, ¿no? Entonces la actividad más difícil que ustedes van a ver pasó en Puerto Santander, pasó en Ureña y pasó en Puerto Santander. Yo les voy a presentar, es una entrevista que se hace con Freddy Bernal. La batalla que yo llamo la batalla de los puentes, victoriosa para la revolución, se dio aquí. Puente Simón Bolívar, lado colombiano, lado venezolano. Aquí estaban los guarimberos, pero aquí estaban los paramilitares disparando para acá. Esto apenas tiene 310 metros. Y ellos, si avanzaban hasta la mitad, o sea que la separación entre las fuerzas patrióticas y las fuerzas de la contra era de 150 metros. O sea, una batalla cuerpo a cuerpo, donde tú veías al enemigo que estaba agrediendo a Venezuela. El puente Francisco de Paula Santander queda en Ureña. Por este puente fue donde venía la famosa fraude humanitario, que los propios guarimberos, lanzando bombas molotov, incendiaron los 3 camiones. Este es el puente de Tienditas. Es un puente que quiero señalarle a los venezolanos. Este puente nunca se ha inaugurado, porque para que un paso fronterizo sea viable, según los protocolos internacionales, tiene que tener un control aduanero, un control migratorio y un control de salud. Eso no existe ni del lado de Colombia ni del lado de Venezuela. Por lo tanto, nosotros no cerramos el puente, porque no se puede cerrar algo que nunca se ha abierto. Y nosotros efectivamente, en vista a la posibilidad de una agresión, se colocaron unos contenedores para evitar una agresión abierta, que gracias a Dios lo hicimos, porque efectivamente era la intención. Y este es el puente Unión, un pequeño puente que queda en Boca de Grita, La Fría. Por este puente, la pelea fue muy dura, porque en este puente, alrededor de este puente, hay grupos paramilitares de vieja data, como la Banda de los Rastrojos y los Jurabeños, que hacen vida entre Colombia y Venezuela y se dedican al contrabando de gasolina, narcotráfico, secuestro, sicariato, etc. Entonces, aquí había como una especie de caldo de cultivo favorable para la fuerza del enemigo y lograron avanzar mucho más este puente que nosotros puentes. Ahora fíjate, un dato importante que pocas, como tú dices, José Vicente, pocos conocen. El día jueves 21, el general Noroño, José Noroño de la SODI, el coronel Terán del DIECIN, en persona, entre otros, estábamos patrullando el puente Tiendita. ¿Por qué lo estábamos patrullando? Tú sabes, José Vicente, que yo hice curso de operaciones especiales de inteligencia en Colombia, en el año 90, en Escuela Jiménez y Quesada. Y yo tengo amistad con altos oficiales de la Policía Nacional de Colombia y del Ejército, que aunque algunos no comparten nuestra ideología, hay una relación de amigos. Me dice un alto oficial de la Policía Nacional que, me dice, Bernal, nos ordenaron patrullar en conjunto con las fuerzas norteamericanas y están ahorita debajo del puente. Yo me voy para allá y efectivamente los vimos, no fue que nos contaron. O sea, yo vi una escuadra de reconocimiento del Ejército de Colombia
con oficiales norteamericanos patrullando a 3 metros de la orilla de Colombia, debajo del puente de Tiendita. A la vez... Esto se desconoce completamente. Sí, a la vez, y hay testigos de hecho, ahí estuvimos, no me lo contaron. Es gravísimo lo que A la vez, un helicóptero de la Policía Nacional patrullaba y un dron estaba sobre nosotros. Eso fue el jueves 21. Luego vino el concierto del día 22, que ya nosotros nos pusimos cacciosos porque el concierto lo hicieron de espaldas al puente. Tú dirás, ¿y eso por qué me lo dices? Porque comenzamos a analizar y dijimos, el puente Tiendita es un trapo rojo, pero la agresión no va a ser por ahí. Porque si hubiesen querido que la agresión fuese por ahí, lo hubiesen colocado para que la gente hubiese podido avanzar, pero no. La propia estructura del concierto era una tranca para avanzar la gente. De allí nosotros deducimos que el ataque era por los otros puentes y nos estaban llamando la atención para el puente de Tiendita. ¿Qué hicimos entonces? Tomamos la decisión y las tropas populares, por decirlo así, que teníamos concentradas en el concierto del puente de Tiendita patriótico, dejamos un grupo importante, dejamos 2.500 hombres y mujeres en Tiendita y enviamos 4.000 para el puente de Francisco Pablo Santander en Ureña y enviamos unas 5.000 para el puente San Antonio. En la noche seguimos analizando los acontecimientos y determinamos que efectivamente, con informaciones que me dio un oficial amigo, y tengo que decirlo, del lado colombiano, él me dice, Bernal, hay una incursión a la 1 de la mañana por los puentes. Nosotros informamos eso y el presidente Nicolás Maduro, con otras informaciones, me imagino que él manejaba, acertadamente, presidente Nicolás Maduro, usted tomó la decisión de cerrar la frontera. Si usted no cierra la frontera, hoy fuera otra historia para Venezuela. Así que usted tomó la decisión acertada como comandante jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales y presidente de la República. Al presidente Nicolás Maduro cerrar la frontera, nosotros hicimos una reunión como a las 11:30 de la noche, donde estaba el general Noroño con su alto mando militar y parte de la dirección política del PSV Táchira. Y ahí determinamos quiénes iban a estar al frente de cada puente y con qué tropas de carácter popular. Eso nos permitió tener no solamente alerta a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sino nos permitió tener la simbiosis cívico-militar, que fue lo hermoso. La oficialidad de la Fuerza Armada le dijo al pueblo y nos dijo a nosotros que ellos, una de los ímpetos más grandes que les dio, era ver el pueblo allí. Y era ver la dirigencia política allí. No solo los dirigentes políticos que mandan la Fuerza Armada, sino que está la Fuerza Armada cumpliendo su función, pero ahí estábamos los civiles junto con ellos. Y ellos nos comentaron después que eso a ellos les dio moral de combate y moral de resistencia, porque realmente veían que todos los que estábamos allí teníamos el mismo objetivo, que era la paz, preservar la paz. Y efectivamente lo logramos. Gracias a Dios, gracias a la fuerza del pueblo, gracias a la decisión acertada del presidente Nicolás Maduro y gracias a la lealtad indiscutible de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que a pesar de los ataques, a pesar de las loas, a pesar de las compras, solo algunos traidores se han ido. Y hay que decirlo, hay que decirlo. Quienes se han ido individualidades, no se han ido con su tropa. ¿Por qué no se han ido con su tropa? Porque no son líderes, José Vicente. Y es malo hablar de uno, pero cuando el presidente Hugo Chávez, por ejemplo, se alzó, estaba con su tropa. Cuando yo me rebelé en noviembre del 92, yo estaba con mis hombres, que aún me acompañan, entre comillas, aún me acompañan 30 años después. Estos son individualidades que se han ido goteando, personas sin moral, sin principios, sin valores, ahora, que compran por 4 lochas. Freddy, tú señalabas una cosa muy interesante y novedosa, que es la información que efectivos militares de Colombia, supongo que oficiales, así es, les pasaban a ustedes. De alta graduación. Eso indica que hay una situación allí en el ejército de Colombia digna de ser estudiada. Ahí te lo voy a decir. ¿Sabes cuál es la molestia? Ahorita hay una molestia
entre los oficiales de la Policía Nacional de Colombia y el Ejército. ¿Por qué? Porque Iván Duque les colocó casi como sus jefes a los diputados guarimberos de Venezuela. Y ellos se sienten maltratados en su espíritu militar y en su espíritu policial. Y ellos allí, los guarimberos y los terroristas estaban allí bajo el amparo de la Policía Nacional. Y estoy seguro que ahí en esa policía también hay oficiales dignos. Estoy seguro que ahí en ese ejército también hay oficiales dignos. No todos son una cuerda de bandidos y una cuerda de traficantes. Y esos oficiales dignos de Colombia y esos oficiales de la Policía Nacional de Colombia dignos se sienten ofendidos porque Iván Duque los ha colocado a amparar terroristas y guarimberos. Pero también otra cosa importante que me acabo de recordar. El pueblo de Colombia no se movió para ese concierto. El pueblo del norte de Santander. ¿Por qué no se movió? Porque ese pueblo no quiere una guerra con Venezuela. Porque ese pueblo de colombianos tiene aquí 5,5 millones de colombianos, que son sus tíos, sus abuelos, sus primos. Porque la frontera colombo-venezolana históricamente ha sido una frontera de hermandad. Muchos venezolanos tienen familiares en Colombia y muchos colombianos tienen familiares en Venezuela. Y esa frontera nunca ha sido una frontera de guerra entre hermanos. Ahora, Iván Duque quiere hacerlo. Exacto, la responsabilidad recae en Duque. Así indudablemente, ¿no? Así es. Es una responsabilidad del jefe del Estado de Colombia, ¿no? Ahora te digo, esos oficiales siguen informando. Tengo información, quiero decirlo hoy aquí ante tu programa. Tengo información directa de oficiales de la Policía Nacional de Colombia, donde hice curso hace 30 años de COPED, el curso de operaciones especiales de la Policía Nacional, de que vienen otras agresiones por la frontera colombo-venezolana. Y están tratando de montar el falso positivo para señalar que es Venezuela quien va a agredir a Colombia. Le falló lo de la tanqueta. Le falló el asalto al puesto militar de La Culata el día 24. Pero no descansan. Y están tratando de montar un falso positivo. Porque eso es lo que sus dueños del norte, lo que Mike Pence, lo que John Bolton y lo que Marco Rubio le pidió a esta oposición traidora a la patria. Eso es lo que requieren para ejercer una fuerza militar contra Venezuela. Hasta ahora lo hemos evitado. ¿Qué conclusión se puede sacar de este episodio? ¿Qué medidas se deben tomar? ¿Y qué recomendarías tú? Sí. En cuanto a la movilización del pueblo, tal y como se ha movilizado, y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es decir, que el binomio pueblo-Fuerza Armada, que para muchos era simplemente una consigna, se ha convertido en una realidad y ha sido puesto a prueba precisamente en ese episodio de la frontera. Así es, lo cual es muy importante. José Vicente. Primero hay que decir al pueblo de Venezuela que evidentemente nos salvamos de una agresión el día 23. Pero seríamos ingenuos de pensar que la historia terminó aquí. Cuando uno ve que John Bolton señala que el problema es que hay que administrar las empresas norteamericanas el petróleo de Venezuela, el cuento está abierto. El gobierno de Donald Trump no va a parar en su intención de agredir a Venezuela por cualquier modalidad. Yo te agregaría lo siguiente, que esa gente tiene sangre en el ojo ahorita. Todos. Así es. Porque vienen de derrota en derrota. Así es. Derrotas diplomáticas en la OEA, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y derrotas en el campo de batalla. Tuvieron una derrota militar, política, diplomática y moral. Sí. La tuvieron. Y entonces en su arrogancia de imperio y en arrogancia del propio Marco Rubio, que fue el que armó todas las operaciones, que es el gran fracasado de esta pantomima que iban a montar este caballo de Troya, en su arrogancia pueden atreverse a otras acciones aún más peligrosas. Yo soy de los que estoy convencido que ahorita viene una fase triste, que es la que ellos llaman de armar la resistencia. Y algunos de los oficiales traidores que están de lado allá, tengo información, que ya lo están agrupando y los van a armar para atacar
puestos militares venezolanos, del lado de Venezuela por supuesto, puestos colombianos, y atacar a líderes políticos, asesinar a líderes políticos y a líderes militares. ¿Qué hacer entonces? Lo primero que hay que asumir es que estamos en guerra, así con la crudeza de la palabra guerra. Lo segundo es que el pueblo tiene que estar en permanente movilización y alerta. Lo tercero, la Fuerza Armada ya ha desplegado un pie de fuerza importante en la frontera. El cuarto, Milicia Nacional Bolivariana, que hay que señalarlo. Ahí estuvo la milicia como un soldado más, con el pueblo y con el resto de los componentes. Tenemos que ir a una acelerada formación ideológica, militar y de entrenamiento concreto de la Milicia Nacional Bolivariana. Yo lo he comentado en la Dirección Nacional del partido. Si en Táchira hay 1.100 unidades de milicia que agrupan más o menos 40.000 hombres, si de esos 40.000 hombres entrenamos 3.000 en francotiradores Dragunov, 2.000 hombres y mujeres en lanzamiento de cohetes Igla, y el resto con las modalidades normales, haremos de Táchira inexpugnable. Pero ahora no es Táchira. Ahora el entrenamiento de la milicia tiene que ser un entrenamiento de carácter nacional, porque la agresión, considero, no va a ser solamente por Táchira. Si estos apátridas decidieran atacar la patria, va a ser una agresión múltiple. Y si sabemos que eso va a pasar, entonces hay que agarrarnos la consigna, solo el pueblo salva al pueblo. ¿Y quién es el pueblo? Como decía el comandante Hugo Chávez, el pueblo en armas. ¿Y quién es el pueblo en armas? La Milicia Nacional Bolivariana. Yo tengo confianza en la fuerza del pueblo que lo demostró ese día. Tengo confianza en la lealtad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Tengo confianza y me siento orgulloso de tener al presidente Nicolás Maduro como presidente y como comandante jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, porque le garantizó a Bolívar y a Chávez que no han arado en el mar. Nosotros demostramos, todos en equipo, ese día, que valió la pena, vale la pena ser bolivariano, que valió la pena todo el sacrificio de Hugo Chávez, porque sembró en un pueblo identidad, valores, bolivarianismo, patriotismo, sentido de una tierra. Y eso lo demostramos ese día. Y por eso no tengo la menor duda, José Vicente, que no importa lo que pase, en las circunstancias que sean, no importa lo grande que sea el enemigo, será pequeño para la fuerza de este pueblo, para reeditar, si es posible una vez más, la campaña Admirable o reeditar la Gran Colombia. Ojalá Dios nos libre, pues yo creo en Dios, en quien rezo, en quien oro, por quien oro todos los días. Dios no quiera que se dé una guerra, Dios nos libre, porque la guerra es el peor de todos los males. Yo tengo 3 hijos pequeños, un niño de 12, uno de 7 y uno de 6. Yo no quiero una guerra. Pero así como no quiero una guerra, me llevé mis 2 hijos mayores, Mauricio, de 30 años, y Tamaní, de 25. Ahí están a mi lado. Fuimos dispuestos a vencer o a morir. Ahí pusimos nuestros hijos allí. ¿Por qué? Porque no fuimos allá a buscar una prebenda. No fuimos a la frontera buscando un ascenso. No fuimos a la frontera a buscar un reconocimiento. Fuimos allá porque entre Bolívar y Chávez nos enseñaron que la patria no se vende, que la patria no tiene precio, que por la patria hay que entregar todo, incluso la vida si es necesario. Y por eso yo me vine de allá, ayer que me vine de la frontera, más convencido que nunca, José Vicente, que aquí no van a derrocar esta revolución, no la van a derrocar. Y si en el supuesto negado esa locura llegara a ocurrir, será una guerra regional, no será una guerra de Venezuela. Colombia sentirá lo que es una guerra, porque una guerra contra Venezuela será una guerra en territorio colombiano. Porque ¿qué van a pensar ellos? ¿Que nos van a agredir y nosotros vamos a llegar hasta la raya fronteriza como ese día? No, no. Como dice Roy Charlton, yo no sé si será la oportunidad de pasar directamente hasta el Pacífico y no solamente mantener la fuerza en Venezuela y liberar Colombia de esa burguesía y esta oligarquía que la ha pisoteado durante 200 años. Ojalá
ojalá, no quiero sonar tremendista, no es mi intención, pero es que José Vicente, somos los agredidos, somos los amenazados, somos los vilipendiados, somos los acusados, somos los terroristas y fuimos los que recibimos plomo, piedra y agresión de una fuerza paramilitar durante 15 horas en la frontera. Somos los delincuentes y de lado ya es el narcoestado y nosotros somos los delincuentes. Es el mundo al revés de Galeano, José Vicente. Y no lo vamos a permitir.